Bueno, vamos a continuar con la jornada. Ahora toca la mesa redonda número 2, que en este caso voy a moderar yo. Mi nombre, como ya os dije antes, es Ignacio Icari, soy asesor del Defensor del Pueblo. Siguiendo un poco con la misma sistemática que hemos tenido en la mesa anterior, antes de empezar el debate vamos a introducir el tema y para ello lo que voy a hacer es un resumen de lo que dice nuestro informe en relación con los temas que se van a debatir. Me vais a disculpar que venga aquí a vender mi libro, pero bueno, es el informe y lógico que el defensor quiera al menos presentar las principales conclusiones. Sobre la mesa, y como habéis podido imaginar por el título que le hemos dado del precio del servicio, lo que vamos a hablar fundamentalmente es de precios y de tarifas. Y me interesaría que no habláramos solo del aspecto cuantitativo, sino también de aspectos cualitativos. Yo quisiera hablar de la adecuación o no de los precios del agua a los costes reales del servicio. Creo que podremos hablar de equidad y justicia en las tarifas del agua. Podríamos analizar la progresividad de las tarifas, el fomento del consumo responsable e incluso, si el tiempo lo permite, podemos discutir sobre la participación de las personas usuarias en los procedimientos de aprobación de las tarifas. Y, como no puede ser menos, algo tendremos que hablar sobre el régimen jurídico que regula el precio del agua, el famoso debate entre tasa y precio privado. Antes de eso, y en relación con este tema del debate jurídico, en el informe le dedicamos todo un capítulo, que es el capítulo 3, a tratar, en primer lugar, de intentar desentrañar el auténtico galimatías jurídico que hay tejido en torno a la configuración jurídica del precio del agua como consecuencia, fundamentalmente, de los continuos cambios que ha habido tanto en la legislación positiva como en la jurisprudencia. Es un debate jurídico que está caracterizado sobre todo por el debate si las tarifas deben aplicarse como una tasa o como un precio privado, y es un debate que yo creo que no está acabado, es un debate al que todavía le queda bastante recorrido, y eso pese a que, como sabéis, ha habido recientemente una sentencia, en concreto de noviembre de 2015, del Tribunal Supremo, que es la que por primera vez ha aplicado o ha tratado un caso en el que ya se aplicaba la modificación que introdujo la Ley de Economía Sostenible sobre la Ley General Tributaria. Bueno, era una sentencia bastante esperada porque no se sabía en qué sentido iba a ir y, bueno, finalmente esta sentencia parece que apuesta claramente por el modelo de tasa. ¿Acaba con ello el debate jurídico? Yo tengo serias dudas. La propia sentencia tiene votos particulares y además es un tema tan polémico que me da a mí la impresión de que ni siquiera en el ámbito del Tribunal Supremo todavía el tema es pacífico y es posible que este debate continúe alimentándose y siga durante los próximos años. Ya saben que este es un debate muy complejo. Nosotros en el informe, más que entrar a decir si debe de ser tasa o debe ser precio privado, creemos que no nos correspondía, lo que hemos hecho es intentar explicar un poco en los términos en que se dilucida este debate. Ir más allá hubiera sido excesivo y superaría además nuestras capacidades, teniendo en cuenta que hay juristas muy ilustres que han hecho tratados enteros sobre esta temática. Bastante es para que nosotros no nos pronunciáramos. Lo que sí nos hemos permitido la licencia, siempre con un ánimo constructivo y además sin ánimo de sentar cátedra en semejante tema, lo que hemos planteado es una posibilidad. ¿Por qué no encauzar este tema de una vez por todas mediante una norma con rango de ley? Con rango de ley porque es necesario, porque la sentencia del Tribunal Constitucional exigen que sea una norma con rango de ley al considerar que esto es una prestación patrimonial de carácter público. Nosotros lo que creemos es que esta norma debería partir siempre de los principios constitucionales que inspiran el sistema tributario, los principios de igualdad, de progresividad, de capacidad económica y de alcance no confiscatorio. Pero además debería posibilitar, que es el tema fundamental, un sistema recaudatorio de la tarifa que fuera flexible, en el que pudieran caber tanto aquellos modelos basados en la normativa tributaria propia de la tasa, el sistema recaudatorio de la vía de apremio, etcétera, como aquellos otros sistemas más basados en el derecho civil, que a veces son más rápidos o más efectivos. Creo que el sistema, si tuviera el soporte legal, podría perfectamente regular ese sistema con esa posibilidad flexible de utilizar uno u otro sistema de elección, siempre que tenga el soporte de una norma con rango de ley, si no, es imposible. Esto permitiría cumplir con ese principio de reserva de ley y yo creo que posibilitaría una gestión de las tarifas de agua más adaptada a las necesidades reales de un servicio que precisa, entendemos, de importantes dosis de flexibilidad y de agilidad. Ahora bien, hasta tanto no exista esta norma, quede claro que el debate entre tasa y precio privado, donde se resuelve, es en los ayuntamientos, que son quienes tienen la última palabra como titulares que son del servicio. Es el ayuntamiento el que tiene que decidir si es tasa o precio privado. Lo que sí decimos nosotros es que esa decisión debería de hacerse siempre
por acuerdo mediante ordenanza municipal, que será fiscal si es un precio, si es una tasa, y que no será una ordenanza ordinaria, no fiscal, si de lo que estamos hablando es de un precio privado, pero siempre mediante ordenanza. En cuanto al procedimiento de aprobación, lo que a nosotros más nos preocupaba era, hemos hecho un informe, eso quería aclararlo, siempre con una perspectiva en la mente, los derechos de las personas usuarias, es decir, hemos priorizado antes que los intereses de las empresas, antes que los intereses de los ayuntamientos, de las administraciones, los intereses de las personas usuarias. Y todo el informe está centrado con esa perspectiva, espero que entendáis eso. Nosotros, una de las cosas que nos preocupaba del procedimiento de aprobación de las tarifas en los ayuntamientos es que realmente no había una participación real de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, y además que esas normas, esas tarifas que se sometían a aprobación, realmente tenían poco control. ¿Por qué? Hombre, en un municipio pequeño, una normativa sobre la tarifa de agua con unos estudios económicos de costes realmente complejos y sin conocer los costes reales de la empresa, pocas personas están en condiciones técnicas y profesionales de rebatirla. Menos aún, a lo mejor, los pobres vecinos o una asociación de vecinos que no tenga esas capacidades. Pero es que además la posibilidad de participación de las asociaciones de consumidores y otras en grandes capitales se da, en municipios pequeños no es tan sencillo. El sistema de precio privado tiene una ventaja, que es que como se somete a dictamen de la comunidad autónoma, da la posibilidad de que en ese dictamen que van a intervenir los expertos de la comunidad autónoma se pueda controlar los aspectos técnicos y económicos de mejor manera. Y también en ese propio procedimiento del dictamen está previsto que participen las asociaciones de consumidores, la propia patronal, los sindicatos, es decir, se van a poder incorporar opiniones sobre los precios privados que se someten a consideración de la comunidad, que puede ser de un municipio muy grande o puede ser de un pueblo muy pequeño, que es realmente donde está el problema. ¿Qué se nos ocurre a nosotros en el informe? Quizás es ingeniería jurídica, pero a nosotros se nos ocurre que ¿por qué no se regula un procedimiento que tenga lo mejor de los dos sistemas, del de la tasa y del precio privado? ¿Cómo sería? Yo entiendo que tiene que aprobarse por ordenanza, pero antes de que se apruebe la ordenanza, ¿por qué no ponemos que el informe, el dictamen de la comunidad autónoma debe ser previo y preceptivo? Me da igual que estemos hablando de una tasa o de un precio privado. Eso sí, si estamos hablando de una tasa, ese informe no podrá ser vinculante, ese dictamen, si es un precio privado, sí será vinculante. ¿Qué es lo que nos daría esto? Nos daría la posibilidad de que cuando se va a someter a aprobación en el ayuntamiento, los propios grupos políticos tengan un dictamen en el que hay una valoración técnica y económica de los expertos de la comunidad autónoma. Y además la opinión sobre criterios de oportunidad, de legalidad, de las asociaciones de consumidores, de los sindicatos, de la patronal, tendrían más elementos de juicio para poder valorar y para que los vecinos pudieran opinar. Es una posibilidad y una propuesta que nosotros lanzamos. En cuanto a la trascendencia del debate entre tasa y precio privado, nosotros lo hemos centrado fundamentalmente, como decía, desde la perspectiva de qué es mejor para un usuario, que sea una tasa o que sea un precio privado. Y la verdad es que hay de todo, porque hay ventajas de que sea una tasa y hay ventajas de que sea un precio privado. Se dice que la tasa es mucho más garantista, pero es verdad que a cambio el ser más garantista incorpora también determinados perjuicios que ahora se han visto cuando comentaba el ponente anterior, Miguel, el problema para dar una ayuda porque ya tendría que ser una subvención, tendría que ser del ayuntamiento, es decir, la tasa, el régimen tributario es mucho más encorsetado. A la hora de dar un aplazamiento, un fraccionamiento, las condiciones son bastante más complejas. Es más, si te vas al procedimiento de apremio, le estás metiendo un 20% de recargo, que en el precio privado no tienes por qué meterlo más allá del interés por el precio que se haya dejado de pagar. Es decir, hay ventajas y hay desventajas de los dos sistemas. La conclusión a la que nosotros hemos llegado al final es que en realidad da igual. Y da igual por una razón muy sencilla, porque en Andalucía muy poquitas empresas suministradoras aplican un sistema puro. La mayoría le da igual si han aprobado tasa o precio privado porque todas gestionan igual. De hecho, hay tarifas que están aprobadas como tasa y se gestionan como un precio privado, con lo cual, a la hora de la verdad y en la práctica, pocas diferencias hay, al menos en la impresión que a nosotros nos ha dado. Otra cosa que hemos podido ver es que hay una gran diversidad de los modelos tarifarios. Del estudio así somero que nosotros hemos hecho de las tarifas, lo que más hay ahora mismo son tasas, le sigue el precio privado y todavía hay algún caso excepcional de precio público que yo creo que es más bien un despiste del interventor del ayuntamiento al poner el nombre, porque no son precios públicos, perdón, precio público quería decir. Tasa en primer lugar, precio privado en segundo lugar y casos anecdóticos de precio público.
También hemos comprobado que el que tengan uno u otro modelo tarifario no responde a ningún criterio lógico. Dijimos, bueno, cuando se gestiona por una empresa privada será precio privado y por una pública tasa. Mentira, no es así. Es totalmente aleatorio. Dependerá de determinadas circunstancias. Al final hemos llegado a la conclusión de que de lo único que depende son de las circunstancias municipales, de las circunstancias de política local. Se aprueba una tasa a un precio privado en función de intereses políticos locales, que son tan legítimos como cualquier otro, pero no en función de criterios más lógicos relacionados con la manera en que se quiere prestar el servicio, sino muchas veces porque en ese momento se considera que eso es lo más conveniente. Otro tema que hemos tocado en el informe es lo del coste del servicio, el precio del servicio. Y para ello lo hemos hecho partiendo, no podía ser de otra manera, de los principios de autofinanciación y recuperación de costes, porque es evidente que la tarifa del servicio de agua debe calcularse de forma que permita la obtención de ingresos suficientes para cubrir los costes, garantizando así el equilibrio económico-financiero del servicio. Para nosotros, la adecuada relación entre los dos factores que conforman el binomio de coste y de precio es fundamental, pero no solo para valorar la eficacia o la eficiencia del servicio, sino sobre todo la equidad del mismo, porque la tarifa que se repercute a los usuarios solo se justifica en la medida en que la misma es necesaria para cubrir los costes del servicio. Por tanto, desde esa perspectiva de las personas usuarias, lo importante es que quede garantizado que se realiza una adecuada imputación de costes y que los cálculos se hacen conforme a lo legalmente establecido. Por ello, nosotros estamos apoyando propuestas que lo que están pidiendo es que se haga una regulación mediante una norma específica de los criterios esenciales sobre los costes que deben ser imputados al servicio de agua y de las reglas para el cálculo de los mismos, de tal forma que se limite en alguna medida la discrecionalidad y las incertidumbres que actualmente existen. También hemos considerado bastante razonable que se atribuya a un órgano específico la realización de esta función de control y supervisión sobre los costes y las tarifas, un órgano que para nosotros tiene que ser el Observatorio Andaluz del Agua, que nos parece el organismo que ya existe y más oportuno para ello. También consideramos que uno de los debates principales que existen actualmente y que no lo podemos hurtar hablando de costes es el debate sobre el canon concesional. Sabéis que es un debate que está de plena actualidad. Nosotros lo que tenemos que decir del canon concesional es que la realidad es que en la mayoría de los casos el importe de ese canon concesional no es más que una fuente de financiación extra para la entidad local. Su coste no recae en realidad sobre las empresas concesionarias, no nos equivoquemos, recae sobre las personas usuarias del servicio a las que se les repercute vía tarifa. Por otro lado, y como no está establecido normativamente a qué finalidad tiene que ir destinado ese dinero que se recauda en virtud del canon, el mismo puede ser utilizado libremente por el ayuntamiento o por la entidad titular del servicio. No lo tiene que utilizar en el servicio de agua, por utilizarlo para construir un polideportivo, por ejemplo. Si a todo eso le unimos el hecho de que además existe la posibilidad de cobrar el canon anticipadamente, es decir, no tienes que cobrar ni siquiera el de ese año, puedes cobrar incluso el de todo el periodo concesional por anticipado. Bueno, nosotros decimos en el informe, y lo reproduzco aquí textualmente, que a nadie se le escapa el efecto perturbador que el canon concesional puede llegar a tener sobre las decisiones que un ayuntamiento debe adoptar en cuanto a la forma de gestión de su servicio de agua. Por ello, nosotros en el informe abogamos claramente por una modificación drástica en la regulación vigente en relación con el servicio de agua que implique la prohibición total del canon concesional o, de no ser esto posible, que al menos se prohíba el cobro anticipado del canon y se establezca la obligatoriedad de destinarlo a la financiación del servicio de agua. Señoras y señores, existen en Andalucía actualmente una gran diversidad en cuanto a los precios del servicio que aplican unas empresas u otras, unas localidades u otras. Y esa diversidad se puede explicar a veces por razones perfectamente lógicas, como puede ser la propia eficacia del servicio, que es mayor en unos que en otros, la aplicación de economías de escala, que ayuda a reducir costes, y también se puede explicar por razones extrínsecas al propio servicio, como puedan ser factores relacionados con la orografía, la dificultad de acceso al agua, la dispersión poblacional. Hay factores que justifican que los costes sean distintos y, en consecuencia, parecen justificar que los precios sean distintos. Ahora bien, hay casos en que las diferencias que hemos visto de precio entre unas localidades y otras son tan grandes que no somos capaces de encontrarle una explicación razonable. Y tampoco nos parece lógico que existan algunas empresas que tengan unos tramos de consumo que, por más que lo mire, eso no puede nunca incentivar el consumo responsable o no puede nunca estar castigando el despilfarro. Son tramos que no tienen sentido. Fíjense ustedes si es llamativo
que hay empresas varias que tienen fijados unos precios para todos sus tramos de consumo, incluso para los tramos más caros, que están destinados a castigar el despilfarro, que son notoriamente inferiores a los que fijan otras empresas, incluso para sus tramos más baratos. ¿Esto qué supone? Que hay usuarios en Andalucía que, por más que despilfarren en su consumo de agua, siempre van a pagar el metro cúbico a un precio inferior al de otros usuarios, por más esfuerzos que estos últimos hagan para ser responsables en su consumo. Esto, señores, a mí no me parece razonable. Desde un punto de vista teórico, nada impide que se establezcan unas tarifas comunes. ¿Por qué no se podrían establecer unas tarifas comunes dentro de cierta diversidad? En principio, cuando nos lo planteamos, nos decían todo es imposible porque los costes son muy diferentes. Y nosotros pensamos, ¿imposible? ¿Y cómo es entonces que cuando una empresa suministradora lo presta a nivel supramunicipal a una serie de municipios sí puede establecer unas mismas tarifas? Luego, si es posible a ese nivel, no podría ser posible a un nivel más amplio, por ejemplo, de la comunidad autónoma. ¿Cuál es la diferencia? Que ya es bastante complicado poner de acuerdo a varios ayuntamientos por parte de una empresa, más complicado me parece a mí poner de acuerdo a varias empresas para aplicar una misma tarifa. ¿Por qué? Porque inevitablemente en estos sitios donde se pone la misma tarifa para municipios con costes diversos hay unos municipios que financian a otros. Eso es lógico. Es principio de solidaridad. Hay un municipio que está al lado del manantial que el agua en teoría le saldría muy barata y está financiando a ese otro municipio que está arriba de la montaña y al que llevarle el agua es mucho más caro. Se aplica un principio de solidaridad para establecer unas tarifas comunes. ¿Se podría hacer eso en toda Andalucía? En ese caso habría que transferir esa solidaridad entre unas empresas y otras. Es complicado. Yo creo que es difícil, pero se puede hacer. Lo que no se puede es establecer una única tarifa. Eso es casi imposible. Habrá que tener en cuenta que hay situaciones justificadas de diferencias de costos. Pero podríamos avanzar, entiendo yo, hacia una regulación que establezca unos criterios tarifarios comunes para toda Andalucía y que eviten estas situaciones tan extrañas como la que he mencionado anteriormente. No pueden seguir existiendo esas diferencias injustificadas que se dan actualmente. Y el principio de solidaridad hay que aplicarlo a nivel de toda Andalucía. No me parece razonable que un ayuntamiento decida salirse de una mancomunidad porque ha descubierto que a él solito le sale el agua más barato y a los demás que se fastidien. Digamos que hay que establecer un principio de solidaridad, pero dentro de una lógica, y esa lógica es que las tarifas tienen que tener un marco común y homogéneo fijado por una norma, y nosotros entendemos que nadie debería hacerlo mejor que el Observatorio Andaluz del Agua, que creo que esa es una de las funciones para las que se le ha creado. Otro tema que nosotros tocamos en el informe, y lo hacemos de una manera creo que bastante clara, es el de la tarificación por habitante, el utilizar como criterio de tarificación el número de personas que hacen uso del suministro, que normalmente son los que viven en esa vivienda objeto del suministro. Creo que es público y notorio que esta institución ha defendido desde siempre la tarificación por habitante, aun a pesar de que la misma sabemos que suscita rechazo de algunas empresas y la oposición de algunos ciudadanos. Nosotros creemos que es el sistema más justo, el sistema más coherente, además, con lo que se recoge en la Directiva Marco del Agua, que es el principio de quien contamina paga. Y entendemos, además, que es el sistema que mejor favorece el objetivo del consumo responsable, que se contempla en toda la legislación europea, estatal y autonómica en relación con el agua. Sobre esto se plantean distintos problemas. Vamos a aplicar la tarificación por habitante. Primer problema, se ha mencionado antes el tema de la protección de datos, porque la única manera de hacer la tarificación por habitante, la manera más coherente o lógica, es acceder a los datos del padrón. ¿Supone eso una vulneración de la Ley de Protección de Datos? Bueno, nosotros citamos en el informe dos resoluciones contradictorias de la Agencia de Protección de Datos para decir que en realidad no son tan contradictorias, que una se había preguntado erróneamente, que era la de GIASA, y otra, la de Masesa, se había preguntado más correctamente, pero es que hay otra posterior de Masa que es todavía más clara, diciendo que es perfectamente correcto y acorde a la Ley de Protección de Datos el que las empresas puedan acceder a los archivos del padrón. Eso sí, decimos nosotros, vamos a hacerlo bien. Disociemos a la empresa que le importan todos los datos del empadronamiento, que no sea el número de personas. Disociemos cuando la empresa diga yo necesito darle suministro a esta vivienda, que le diga pues allí viven 5 personas. Ya está, no necesita saber ni quiénes son esas personas, ni cuál es su sexo, ni su edad, ni nada. Con disociación de datos, el problema de protección de datos quedaría solucionado. ¿Cuál es otro problema? Cuando se pasa a un sistema de tarificación por habitante, lo lógico es que aquellas personas que hasta ahora estaban pagando menos
a pesar de que vivían y no tenían por qué hacer un consumo responsable porque vivían menos personas en esa vivienda, al hacer la tarificación por habitante su factura va a subir. ¿Quiénes se van a beneficiar? Familias numerosas, domicilios donde hay más personas. Es decir, a unos les va a beneficiar y a otros les va a perjudicar. ¿Cuál es uno de los problemas de la tarificación por habitante cuando se aplica en un municipio, como ha pasado aquí en Málaga? Que los beneficiados se alegran y los perjudicados gritan airadamente que esto es una indignidad y una injusticia. Pues miren ustedes, a unos les va a beneficiar y a otros les va a perjudicar. Eso es inevitable. Pero es que además es posible que ese perjuicio no se produzca, siempre porque la norma nos permite hacer beneficios para aquellos colectivos más desfavorecidos, como es, por ejemplo, el de los pensionistas con un escaso nivel de renta, a los que se le puede aplicar una bonificación. O sea, que ese perjuicio no es tan real. Ahora, si al que estamos perjudicando a esa persona que vive sola en su casa y que estaba acostumbrado a usar el jacuzzi, pues tendrá que fastidiarse. Ahora, si vamos a perjudicar a pensionistas o a otros, démosle una medida de apoyo, que la hay a través de bonificaciones. ¿Cuál es la otra crítica que se hace de cuando se aplica el sistema de tarificación por habitante? Que se utiliza para encubrir tarifazos. Así, hablando claro. Eso es lo que se dice. Pues a eso yo lo único que puedo decirle es que cualquier tarifa se aprueba por parte de los órganos competentes, que suele ser el Pleno Municipal. Y para eso están los vecinos, las asociaciones de consumidores y los grupos políticos, para evitar que se produzcan tarifazos encubiertos. Y además me parece que una medida muy acertada es la de que antes de acometer un cambio como este a la tarificación por habitante se comprometa públicamente la entidad suministradora y la entidad local titular a que si se produce un aumento de la recaudación, el mismo se va a devolver a aquellos que hayan sido más perjudicados con el nuevo sistema, de manera que se acredite que no hay tarifazo. También entendemos que sería muy adecuado que antes de establecer un cambio de este tipo se cree una comisión, como se creó aquí en Málaga, como se creó en Sevilla, para resolver todos esos casos que siempre surgen. Hay muchas situaciones excepcionales que hay que contemplarlas. Estudiantes que están con una beca y no pueden cambiar el domicilio, personas que viven más gente en su vivienda porque vienen ocasionalmente. Todos esos casos tienen solución. Se crea una comisión, se estudian los casos y se le da soluciones. Lo que no podemos es dejar de aplicar un sistema más justo porque sea problemático. El problema mayor que tiene el sistema de tarificación por habitante es que es muy complicado acceder a los datos del padrón, porque los datos del padrón están desactualizados, porque a veces los sistemas informáticos de la empresa y del servicio de estadística no se hablan, porque es difícil encontrar ese dato. Pero, ¿sabéis? Una de las cosas buenas que tiene además el sistema de tarificación por habitante está ayudando a limpiar los padrones. Y no olvidemos que los padrones municipales ayudan a los ayuntamientos a recaudar más y además les sirven para planificar servicios. Luego, bienvenido sea ese cambio. Si incentivamos el que la gente cumpla con la ley, que es empadronarse allí donde deben de estar y donde residen mayormente a lo largo del año, creo que sería un efecto positivo. Y, bueno, yo creo que no me alargo más, vamos a dar paso al debate y creo que lo primero es presentar a los que me acompañan en la mesa. Tengo a mi izquierda a Esther Pérez de Tudela, que es asesora técnica de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático dentro de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Más a mi izquierda y en el extremo de la mesa, la mayoría lo conocéis, es Guillermo Cao Moisés, que es director comercial de la empresa municipal de aguas de aquí, de Málaga. Tengo a mi derecha a Luis Baviano, que es el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, de AEOPAS, y en este extremo de la mesa, a mi derecha, está Javier Portero Gómez, que es gerente de la empresa suministradora Qualia en la localidad de Vélez, Málaga. Siguiendo el mismo esquema de antes, yo voy a empezar con una pregunta dirigida a cada uno de los ponentes para que así también ellos se presenten y tengan... Y después hablamos ya de preguntas más generales para todo, intervenciones de público y lo que queráis. La primera pregunta, Esther, te la voy a hacer a ti, si me lo permite. En la introducción yo he insistido en que existe una gran diversidad de tarifas de agua y también a unos tramos de consumo a veces difíciles de entender, unos tramos de consumo tarifario, como por lo que afecta al precio que se cobra por cada uno de esos tramos. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿realmente esa diversidad de tarifas está justificada por las diferencias de coste entre unos servicios y otros? ¿Hay otros factores que influyen? ¿Sería posible, y tú crees que es deseable, establecer una mayor homogeneidad en las tarifas? ¿Cómo? Bien, en primer lugar, quiero decir que no es competencia de la Consejería de Medio Ambiente, es competencia de la Consejería de Hacienda. O sea, lo que es la aprobación de los expedientes de tarifas es competencia de Hacienda. Nosotros lo que llevamos son los cánones.
Te puedo contestar a título particular. Entiendo que la situación actual tanto de la formación del coste como del precio del agua viene, bueno, pues ha sido un devenir histórico de una serie de circunstancias en la que empezamos en origen tratándolo como un precio político. Siempre ha sido competencia de los ayuntamientos, siempre ha sido la competencia local. Obviamente cada ayuntamiento ha definido su sistema de tarifa y ha definido si quería cubrir el coste o quería subvencionarlo por tratarse de un bien básico o, por el contrario, quería obtener algún tipo de beneficio mediante una concesión, porque la ley les permite. Entonces es muy difícil unificar y es muy difícil saber a qué obedecen esas diferencias, porque son el producto de la atribución de unos plenos municipales que han definido tanto su sistema de costes, y cuando digo que han definido su sistema de costes, hablo, por ejemplo, tú estabas hablando de que habría que definir cuáles son los costes imputables. Cada uno, hasta ahora, ¿qué es lo que teníamos? Pues teníamos una orden del año de la Junta de Andalucía, una orden creo que era del 83, ¿no?, que te especifica cuáles son los costes imputables a la tarifa con la que tú cubres la explotación del servicio. Pero después en España, pues lo tradicional y lo convencional es que la infraestructura se financia mediante cánones. Con lo cual tienes, por una parte, el precio del agua, que está formado por una tarifa que cada ayuntamiento la define libremente, y por otra parte unos cánones que también cada ayuntamiento los establece si quiere acometer obras de infraestructura utilizando la figura del canon. Y por último, claro, tampoco todos los ayuntamientos cubren todos los costes del servicio, porque la Ley de Agua, entre sus principios, en el artículo 5, pues consagra el principio de recuperación de costes y habla de que dice además, entendiendo que ese además es además de los costes de explotación, hay que cubrir los de infraestructura, los medioambientales y los del recurso. Si se cubrieran todos esos costes, y entendiendo por coste del recurso el cuidado de esos recursos para que no se deterioren, ¿vale? Por ejemplo, la regeneración de acuíferos, estamos hablando de cosas muy caras, ¿no? Nos iríamos a precios muy superiores a los que tenemos. Yo creo que actualmente no se está cubriendo el 100% de costes, como dice la Ley de Agua, y en consecuencia, como cada ayuntamiento, cada entidad define sus costes y su estructura tarifaria de acuerdo con sus competencias. Bueno, hay un marco que es el reglamento, pero que solamente define una estructura, nada más. Pues entonces el resultado es esa diversidad. Entonces, y hoy por hoy yo lo veo muy, muy difícil de unificar, porque es una atribución de las entidades locales. Muchas gracias, Esther. Javier, yo te haría una pregunta. La primera, en relación con este tema de las tasas y precios privados. Una de las cosas que nos ha llamado la atención, decía antes que nosotros pensábamos que las empresas privadas iban a preferir precio privado y las públicas tasas, y nos ha llamado la atención que no es así. De hecho, concretamente, Aqualia en toda su respuesta nos dice que ellos prefieren la tasa, y no es la única empresa privada que nos dice que prefiere la tasa porque le da mayor seguridad jurídica. ¿Por qué? ¿Por qué una empresa privada preferiría una tasa a un precio privado que en teoría le da? Puede ser una cuestión de imagen, de que ese término lo dijo antes una de las personas que intervino del público. Eso de precio privado suena como a privatización y suena mal, aunque no tenga por qué serlo necesariamente. ¿Y por qué hay casos en que se aprueba una tasa pero después se gestiona como un precio privado? ¿Tiene eso sentido? En primer lugar, Aqualia yo creo que no es que prefiera una tasa o un precio privado. Bueno, en el informe lo dicen por escrito, preferimos una tasa. Lo que quiere básicamente es algo que pueda gestionar con cierta soltura y facilidad. ¿Qué ocurre? Que hoy en día es más sencillo gestionar la tasa que gestionar un precio privado. Entonces, yo creo que los modelos, no solamente de Aqualia, sino de cualquier empresa, tenderán siempre a que la gestión sea lo más sencilla posible. ¿Qué ocurre con la tasa o con el precio? Pues que la tasa es dependiendo de una normativa municipal y una ordenanza tributaria que aprueba el propio ayuntamiento, y el precio solía estar vinculado pues a la Comisión de Precios de la Comunidad Autónoma y otra serie de organismos. ¿Con eso qué ocurría? Ocurría que cuando un ayuntamiento realmente aprobaba una tarifa que era de un precio, esa tarifa nunca se podía poner en vigor en la fecha en la que estaba prevista para ello.
sucediendo constantes demoras de a veces años. Esas demoras generaban problemas en la empresa suministradora y en el propio ayuntamiento que al final repercutían sobre los clientes, porque los importes que la empresa suministradora dejaba de facturar normalmente los tendría que cubrir el ayuntamiento, vía subvención o vía un nuevo incremento de tarifa en el futuro. Entonces, no es que se pretenda un modelo u otro, lo que se pretende es un modelo que te permita gestionar con cierta facilidad. Lo que no es de recibo es que tú te encuentres como empresa suministradora que un suministrador de agua en alta, como ocurre en la zona de la Sarquía, sube un 45% tu tarifa y tú esa tarifa la estés sufriendo al día siguiente y, sin embargo, tú, para poder repercutir esa subida en tu propia tarifa, necesites 2 años para implantarla. Entonces, tú huyes siempre de modelos en los que la burocracia te aburre y te puedes pasar muchísimo tiempo para poder gestionarlo. El precio daba lugar a esas situaciones y la tasa no daba lugar a esas situaciones, independientemente de que Aqualia piensa que la tasa da suficiente seguridad jurídica como para que un ayuntamiento tenga la capacidad de determinar si es correcta, no es correcta y si procede su subida. Independientemente de eso, y ahí lo que has dicho de que muchos ayuntamientos pequeños no tienen capacidad para realmente estudiarla, a lo mejor habría que entrar en si esos ayuntamientos pequeños que no tienen esas capacidades como ayuntamientos deberían existir. Porque claro, mi hijo se quiere hacer mayor, pero si mi hijo no es capaz de valerse por sí mismo, a lo mejor no puede ser mayor. Entonces, el problema no está en que los ayuntamientos no sean capaces de una tarifa determinar si pueden aprobarla como tasa o no porque no tienen conocimiento, sino que ese ayuntamiento a lo mejor es tan pequeño que como sí mismo no se puede valer. O sea, yo creo que no depende de eso. Por otro lado, las gestiones que se hacen en esos ayuntamientos tan pequeños, normalmente, ¿qué ocurre? Que cuando tienes un ayuntamiento que las dimensiones son tan reducidas, que no tiene técnicos para controlar la tasa, que no tiene técnicos para poder vigilar la correcta aplicación de un precio, pues al final se convierte en un mare magnum en el que las tarifas no se acaban subiendo, en el que las tarifas se demoran durante años y en el que se vienen deviniendo problemas importantes para la empresa suministradora, que ve cómo sus costes pueden subir, como el caso de Agua en Alta, cuando la Confederación o alguna mancomunidad los sube y, sin embargo, el suministrador no puede repercutirlos en los vecinos, porque la tarifa nunca se la aprueban. Muchas gracias por la intervención. El tema ese que has dicho de los ayuntamientos pequeños, veremos a ver si no trae cola, porque los que hay aquí de ayuntamientos pequeños a lo mejor discrepan algo de su opinión. Pero a lo mejor tienen técnicos suficientemente formados, no le pasa lo que decís. O tienen una diputación detrás que les respalda, que también. Guillermo, te voy a hacer una pregunta muy fácil. Una de las críticas recurrentes, y lo decía antes, de las personas usuarias y sobre todo de las asociaciones que defienden a las personas consumidoras, es que los procesos de aprobación de las tarifas de agua con frecuencia son opacos y poco participativos, lo que les dificulta el acceder a la información necesaria para poder defender adecuadamente sus necesidades o sus intereses. El caso de Málaga último ha sido realmente paradigmático. Yo creo que se ha aplicado un proceso participativo en la aprobación de las nuevas tarifas que era inédito hasta ahora. Y a mí me gustaría que, si puedes, que nos cuente cómo ha sido ese proceso, que nos valore sus ventajas e inconvenientes y nos diga si te parece que es más oportuno que lo que se seguía antes. Pues muchas gracias, Ignacio. Bueno, en efecto, en EMASA nosotros creemos que la participación de colectivos, de la sociedad en general y de colectivos que les representen es vital para que las tarifas de un servicio de aguas sean, primero, lo más justas posibles y, segundo, y no menos importante, mejor aceptadas, porque a veces cosas muy justas, si no han sido bien explicadas o bien compartidas por todo el mundo, pues, pues caen en saco roto o en desgracia. Nosotros hemos hecho para el tema de tarifas 2 procesos de participación, no uno. Es decir, nosotros tuvimos en el año 2013 un cambio muy severo de la estructura tarifaria. Nosotros adoptamos, siguiendo vuestro consejo,
siguiendo vuestro consejo, el sistema y la estela de aguas de Sevilla, el sistema de facturación por habitante. Fue un proceso largo que, si queréis, en algún momento os puedo explicar algunas de las dificultades que has expuesto al principio, cómo las hemos sorteado, pero bueno, es otro tema y no es parte de la pregunta. Entonces, hicimos un cambio de estructura tarifaria. En ese cambio de estructura tarifaria, nosotros, en el marco de la colaboración que mantenemos con las asociaciones de consumidores y usuarios, pues, bueno, definimos un sistema tarifario. Bueno, ¿qué sucede? Probablemente, a pesar de que hubo participación, mucha, de hecho, muchas reuniones, no estoy hablando de las últimas que están por aprobarse, sino de las actuales vigentes, pues quizá no fueron explicadas, no se profundizó suficientemente. Y, además, al haber un cambio de estructura, porque estábamos pasando de facturación por vivienda a facturación por habitante, pues quizá no todos los participantes en esa mesa de trabajo pues advertimos con tiempo suficiente pues los impactos que podían tener en algunos colectivos concretos, o más que colectivos, como decía el ponente de la mesa anterior, de viviendas o familias concretas. Bueno, ese proceso pasó, la factura por habitante se implantó con muchos dolores de cabeza, como ha citado. También se habló en Málaga de tarifazo, pero también nuestro alcalde se comprometió públicamente a que si había alguna recaudación de más sería revertida a los ciudadanos, ¿vale? Por tanto, eso que tú comentabas antes sí que se dio aquí en Málaga. También es verdad que tienen que tener en cuenta ustedes que, y esto es una experiencia que se debe asumir cuando se haga un cambio a la factura por habitante, que resulta que se trata de un cambio de estructura. Es decir, al haber un cambio de estructura, y que es un cambio de estructura pensando en que los comportamientos de los usuarios varíen, porque si no queremos que los comportamientos de los usuarios varíen, no tiene mucho sentido cambiar la estructura. Entonces, fue un cambio de estructura para hacer variar los comportamientos de los usuarios. Y claro, los comportamientos de los usuarios, ¿cómo van a variar? Pues es difícil. De hecho, tú sugerías que las familias menos, bueno, no sugerías, sino afirmabas, y lo afirmas en el informe, que las familias menos numerosas, bueno, en un sistema de facturación por habitante que trata a todo el mundo por igual, pues dejan de recibir la subvención cruzada que tenía antes de las familias más numerosas. Y esto lo dejas muy claro en el informe. Bueno, pues al haber un cambio de estructura y al haber los comportamientos de la gente, no sabemos muy bien cómo varían. Lo sugirió el alcalde en la inauguración, que veíamos que hay casas en Málaga, y eso no lo sabíamos antes de comenzar todo esto, que había casas, muchas casas, vacías con consumo. Oiga, ¿y aquí no hay nadie empadronado? No, pero consumen 40 metros cúbicos al bimestre. Y dice, sí, ¿esto cómo es? Bueno, pues esto pasa. ¿Qué sucede? Eso es muy difícil de prever cuando estás poniendo una nueva estructura tarifaria. Por tanto, ese mecanismo de compensación que decías es muy importante. Pero me voy a centrar en la pregunta más concreta que decías, oye, ¿cómo ha sido el último proceso de colaboración y de participación para aprobar las tarifas? Bueno, la verdad, debo decirlo, un éxito rotundo. Es decir, yo soy un convencido de la participación. ¿Qué sucede? Es decir, para mí, ventajas de la participación. Primero, cuando la gente participa, y en un sistema de participación serio, pues primero estudia. Por tanto, hablar con gente que ha estudiado un tema es muy fácil. Uno podrá no ponerse de acuerdo en detalles, pero al final, cuando uno ha estudiado y ha visto el detalle de los problemas que tiene la ciudad y de los problemas que tiene el servicio de aguas
bueno, pues es muy difícil no ponerse de acuerdo sobre cosas básicas. Por tanto, los procesos de participación para nosotros son muy buenos porque permiten que se estudie antes es decir, que se participe con conocimiento, que nos parece básico. Desde luego también con sensibilidad, pero con conocimiento, no solo con sensibilidad. Bueno, pues en el proceso que tuvimos fue aprobado por el Pleno Municipal. Se creó una mesa de tarifas en la cual intervinieron los cinco representantes de cada una de las 5 fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento, casi todos concejales. Aquí veo a una compañera, Isabel, y luego también representantes de las 3 asociaciones de consumidores más representativas, bueno, que tienen participación en el Consejo Andaluz de Consumo, Facua, desde luego, y aquí está su presidenta, que fue una de las grandes impulsoras también del proceso, la Unión de Consumidores y Usuarios y Al-Ándalus. Bueno, pues en ese trabajo cada uno vinimos, es decir, ¿cómo lo organizamos? Primero, cada uno vino con su carta de los Reyes Magos. Bien, bueno, pues está bien. Entonces, cada uno hizo sus propuestas. Esas propuestas, los técnicos de masa, a la vista de los datos de consumo de los clientes y cuando ya teníamos a toda la población asociada a un punto de suministro a través del cruce entre el padrón y tal, pues EMASA hacía unas simulaciones. Debo decir que eran simulaciones con el 99,9% de los clientes y con el consumo real del último año. Es decir, que no eran simulaciones con datos del INE y tal, no. Eran datos reales y se hacían simulaciones. Se hizo un programa de simulador y con ese programa de simulador cada una de las soluciones se ponían en el programa. Oiga, esto resulta que sale un déficit de tanto. O esta solución resulta un superávit de no sé cuánto. Oye, poniendo el bloque a este precio sale esto, poniendo el bloque de este tamaño sale esto otro. Bueno, pues cada una se hicieron por lo menos, no me dejes mentir, 15 simulaciones distintas, bueno, hasta que se llegó a una de consenso. Antes de las simulaciones empezamos con un papel sobre la mesa para decir, oye, cada uno vamos a poner cuáles son qué queremos conseguir con la tarifa. Lo pusimos y después lo votamos. Lo votamos, los técnicos de masa no, es decir, los técnicos de masa colaborábamos, pero los participantes en la mesa lo votaron y dijeron, oye, mira, esto es nuestro orden. Y aquí democráticamente pues hemos dicho que esto es lo que queremos conseguir con el sistema tarifario. Pues entre las cosas que se querían conseguir, pues estaban, me estoy extendiendo mucho, ¿verdad? Pues entre las cosas que se querían conseguir estaban, pues bonificar consumos ahorradores, penalizar consumos no razonables, incentivar la instalación de baterías de contadores, poner una tarifa de bloque único para totalizadores, bueno, incremento de precio de las viviendas vacías, eliminar el recargo de impulsión, bueno, varios objetivos. Y con esos objetivos se trabajaron en las simulaciones. Y se llegó a un acuerdo informado. Hubo 10 sesiones de la mesa de tarifas, sesiones que cada una creo que duraban 3 horas y media, con un moderador, todo el mundo con su palabra. Y para mí es una de las experiencias más satisfactorias que he tenido en el mundo profesional, sobre todo porque los participantes, tanto los representantes de grupos políticos como los representantes de las asociaciones de consumidores, como los técnicos de masa que participamos, aquí está Andrés también, bueno, íbamos con mucha voluntad de colaborar. Es decir, yo, bueno, ahí estaba Ciudadanos, el PP, el PSOE, Málaga para la gente, Málaga ahora y no por orden de importancia, porque el que se me ha ocurrido. Y ahí no se hablaban de temas políticos, se hablaban de cómo resolver los problemas que tenía la ciudad de Málaga para poner una tarifa que sea lo más justa posible. Pues mira, los procesos de participación ciudadana, si son con ánimo, primero,
con participantes en la mesa informados y formados y con ánimo de realmente llegar a consensos, son fantásticos. Posteriormente se dio también acceso y se hizo una última sesión de la mesa de trabajo donde se convocaron a todas las asociaciones de vecinos de Málaga. Muchas de sus opciones, de sus propuestas o soluciones ya habían sido aportadas a través de algún grupo o de alguna de las asociaciones de consumidores, pero no obstante hubo una sesión específica donde se les citó. Y también se citó a los representantes de las asociaciones ecologistas y representantes del Colegio de Administradores de Fincas. Posteriormente se les dio un periodo de tiempo para que pudieran hacer sus propias propuestas. La mesa se reunió nuevamente para evaluarlas y con eso elevó un informe, una propuesta al Consejo de Administración de Masa, que como son los mismos grupos que están representadas en la mesa, están representados en el Consejo, se aprobó sin debate ninguno, puesto que ya había habido suficiente, y posteriormente lo mismo sucedió en el Pleno Municipal. Por tanto, me he comido todo el tiempo del mundo, lo siento, satisfacción plena con el proceso de definir tarifas con participación social. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, Luis, te queda la última pregunta de la nominativa de mesa, digamos, y te voy a hacer una pregunta que sé casi la respuesta por anticipado, pero que te la quiero hacer con algún matiz. Nosotros, y lo he dicho antes bastante claro, no estamos de acuerdo con los cánones concesionales y lo he dicho las razones que tenemos. Me consta que la asociación AEOPAS también está en contra. En la defensa a ultranza, además de lo público, el tema del canon concesional es uno de los temas que siempre ha puesto encima de la mesa. No te voy a pedir que me convenzas a mí de la oportunidad de quitar los cánones concesionales. Perdón. Te voy a poner un caso concreto un poco peculiar. Ahora mismo es posible dar la concesión a una empresa pública o a una empresa privada, perfectamente legal, ¿verdad? Si te encuentras a un vecino de un ayuntamiento que le ha dado la concesión a una empresa privada y sabe que esa empresa privada, como no podía ser de otra manera, tiene un ánimo de lucro, ¿cómo lo convencería de que aún así es conveniente prohibir el canon concesional? Bueno, nosotros pensamos fundamentalmente que el dinero del agua tiene que ser para el agua. Es decir, cuando hablamos de subir el agua, debería estar justificado por qué se sube el agua y todo eso debería de repercutir para cosas que tienen que ver con el agua. El caso de la participación me parece que debe ser uno de los ejes claros y la rendición de cuentas a la hora de hacer cosas. Y todo esto va en contra de un mecanismo especulativo que es el canon concesional. El canon concesional no es otra cosa que un mecanismo financiero que permite a un ayuntamiento coger un dinero en el cual un alcalde o una alcaldesa se puede gastar ese dinero en lo que quiera. En lo que quiera, teóricamente, en lo que quiera. Es una restauración de una iglesia, la creación de una fuente, un polideportivo. Entonces, es utilizar el dinero del agua que pagan los ciudadanos a través de sus recibos para cosas que no tienen nada que ver con el agua. Además, el canon concesional tiene implicaciones de carácter oscuro, opacos, incluso se han llegado casos en los que están directamente relacionados con la corrupción política. Y no solo en España, en muchos otros países. El canon concesional está en la base, por ejemplo, del caso Pokémon que se está dando en Galicia y en Asturias. Pero no solo eso, sino que en Francia hace 20 años pasó lo mismo. Y se determinó de una manera clara. Primero hubo una guerra política, ¿no? Los partidos tienden a, si tú eres corrupto, pues tú más. Pero se llegó un momento en el que las partes se sentaron y dijeron, oye, ¿no será el canon concesional el motivo principal en el cual yo tengo a gente y tú tienes gente? ¿No será ese? Y en Francia, donde convive el sistema público y el sistema privado, donde convive las dos principales multinacionales del agua, se aprobó en el 2007 la famosa ley de transparencia y anticorrupción.
es la que prohíbe el canon concesional, pero hace dos cosas también muy interesantes. Indicadores de gestión. Oye, no sabemos si este señor lo hace bien o si mi gente lo hace bien. Si no tenemos un órgano regulador que además nos audite y tengamos que rendir cuentas sobre eso, difícilmente vamos a hablar bien de este tema. Difícilmente vamos a hablar bien de este tema. Y claramente se empezó a dar un proceso de remunicipalización en los servicios. El privado siguió teniendo mucha importancia. El privado, además, se adaptó también, no a la gestión, sino a dar servicios. Oye, tú entras en licitación y dentro del servicio público se te adjudica un servicio por 3 años, 2 años. Se ha movido el mercado, has abierto el mercado público y, además, se está dando una tendencia clara a rebajar los costes. El último municipio en remunicipalizar, Montpellier, un 10%. Un 10%. Por no hablar ya de la ciudad de París, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir una losa sobre el privado, no. Es establecer unas reglas del juego que permiten un equilibrio más lógico sobre un bien que es común. Recordar, además, una cosa interesante de hoy que hablamos de derechos humanos y debe ser el enfoque. La relatora de derechos humanos al agua, en un informe, el segundo informe, habla muy claramente sobre este asunto. Dice, es una vulneración al derecho humano al agua cualquier imputación en el recibo del agua de los ciudadanos, claro, porque sube el recibo, sobre este bien que está considerado como un bien vital y en el cual todos somos cautivos. ¿Tenemos que pagarlo? Sí o sí. Es decir, no tiene una relación también directa con el derecho humano al agua. En este sentido, yo creo que sí ha faltado hablar de la tasa como una garantía importante. El problema de la tasa o tarifa es que la tasa muchas veces no se ha cumplido lo que dice la tasa, pero la tasa en su espíritu dice, oye, que solo se puede imputar al recibo aquello que tiene que ver con el agua. Y eso es interesante. Y una cosa que decía el compañero también, oye, no se puede aprobar en un consejo de administración de una empresa pública, por ejemplo, una cosa, y esperar hasta el mes de diciembre del ejercicio que viene. Claro, eso pierde una agilidad tremenda a la hora de tomar las decisiones. Finalmente, y con esto no sé si te he contestado lo suficiente, la gran defensa del nuevo modelo de construcción de lo público debe ser el modelo que el compañero ha citado. Un modelo que, sin duda, tiene que ser eficaz en términos técnicos, en términos económicos, a lo mejor colaborando también en muchas facetas con las empresas tecnológicas, las empresas de gestión, etcétera, etcétera. Pero también un modelo que debe pivotar fundamentalmente en los observatorios ciudadanos de participación reglada, donde hay sitios ya en Europa donde se pueden hacer tarifas en escenarios de 5 años y donde el proceso de participación y transparencia es lo que logra un consenso, no ya sobre la cuantía del precio, sino sobre la cuantía de los servicios. Finalmente, el informe nos parece una gran aportación, pero ya en el 2009, esto que estamos aquí, lo denunciasteis. Nosotros pedimos a la Junta de Andalucía, en su día, en el Parlamento andaluz, que dentro de la Ley de Aguas se pudiera ya hacer cargo, al menos, de los estándares mínimos de lo que debe contemplar un recibo. Es decir, que sean los tramos semejantes en todo, que los calibres queden bien recogidos, porque hay gente que cobra el 15 y otros no, diferenciados del 13. Hay gente que lo hace el recibo bimensual, incluso mensual, y hay otros trimestral. Esto es, ya lo denunciáis vosotros, es imposible comparar actualmente un recibo. Es imposible, objetivamente hablando. Claro, esto indudablemente hay que mejorarlo y hay que mejorarlo ya. El 2009 hicisteis un fenomenal estudio, ahora hacéis otro fenomenal estudio. Hay en el Parlamento andaluz una ley aprobada, una propuesta de ley aprobada desde octubre. Esperemos que esa propuesta de ley recoge
la mayoría de las cosas que estáis comentando. Bueno, muchas gracias, Luis. Con esto termina, digamos, lo que son preguntas nominativas a los miembros de la mesa. Yo tengo una batería de preguntas para hacer, pero yo quiero que esto sea lo más participativo posible. Así que sobre los temas tratados, si de momento alguien quiere hacer alguna aportación o quiere haber alguna intervención del público, es el momento. Ahí hay un par de palabras pedidas. Santiago también. Sí. Perdona. Hola, Sí. buenas tardes. Sí, ahora. Soy Rafael Campaña del Grupo Ciudadano Priego Agua y Desarrollo de Priego de Córdoba y pertenecemos también a la Red Agua Pública Andaluza y a la Red Agua Pública Nacional. Ni que decir tiene que estamos en contra de la privatización de los servicios públicos por la pérdida de soberanía en sí que esto tiene. Con esto me dirijo a lo que señalaba el señor de Aqualia con respecto a los municipios pequeños. Los municipios pequeños representan soberanía en pequeño y la sociedad es culta y está aprendiendo a meter las narices en toda la opacidad que tiene todo este sector, ¿no? Por otra parte, me gustaría hacerle una pregunta a Esther, de parte de la Junta. O sea, la pregunta es si la Junta de Andalucía supervisa de alguna manera, y esto tiene que ver con medio ambiente, aquellos convenios con los que mantiene con los ayuntamientos. Con esto voy a, para cumplir la normativa de agua, pues la Junta colabora haciendo depuradoras en los municipios, y me consta que municipios como por ejemplo es el caso de mi pueblo, su compromiso era establecer la de emisarios o de las canalizaciones necesarias. Desde que se recesionó la EDAR, que fue en 2011, han pasado 5 años y tengo que decir que la depuración no está funcionando, porque hay aproximadamente un tercio del agua que habría que depurar que va directamente al río, porque entiendo que el ayuntamiento no ha cumplido con ese compromiso. El ayuntamiento tiene otra serie de perspectivas más rentables electoralmente que se depure o se cuide la contaminación, ¿no? Esto también se suma a unos valores de que la empresa que tiene la explotación nos da en la nariz, y así lo demuestran denuncias ecologistas, que no está depurando. De hecho, por no cumplir con ese compromiso, aparecen sanciones de la Confederación Hidrográfica de importante calado referente a esa cuestión, ¿no? Y nada más, agradecer la oportunidad que me dan de explicar este tipo de cuestiones. Gracias por la pregunta. Sí, rogaría que las preguntas, en la medida de lo posible, se centren en el tema que estamos debatiendo, porque si no vamos a acabar hablando de temas que no son el objeto de esta mesa. Esta mesa, quedan 2 más todavía, habla de tarifas y de precios, y me gustaría que nos centráramos ahí. Antes de dar paso a otra palabra, tiene razón Javier, que tendría que haber dado antes un turno para que dentro de la mesa quien quiera hacer una opinión sobre los temas tratados lo haga. Javier, adelante. Yo quería dar una opinión sobre algunos temas de los que se han tratado. Por ejemplo, en el tema del canon. Yo comparto tu opinión de que los cánones concesionales, como se han tratado hasta ahora, en la mayor parte de los casos, pues han dado lugar a muchos problemas de endeudamiento de ayuntamientos, de corruptelas y demás historias que todos hemos visto. Pero, sin embargo, hay muchos sitios donde, si no posibilitas la existencia de un canon dedicado a la infraestructura de agua, ese municipio pequeño o ese municipio mediano no tendría nunca capacidad de llevar a cabo determinadas infraestructuras si no fuera por ese canon. Si no existiera un canon, el concesional, pero que se dedique a agua. Es decir, no el concesional como lo hemos entendido a lo mejor hasta ahora, sino un canon concesional diciendo la empresa privada viene, pone 3 millones de euros que los va a dedicar a crear estas redes. Eso beneficia al municipio, y es un canon que yo lo entiendo que es perfectamente factible, y además yo creo que es defendible, si no, nunca habría infraestructura en determinados municipios pequeños.
Luego, no siempre es cierto que el hecho de que llegue una empresa privada y pague un canon se traduce automáticamente en que se traslada a las tarifas. Hay muchas veces que los contratos de concesión, no digo porque lo digo por los compañeros, que los contratos de concesión implican que tienes que abonar un canon concesional mal usado por el ayuntamiento o por la administración, pero no se traslada automáticamente al vecino, sino que ese canon se recupera vía ahorros que se producen en el municipio. Te puedes encontrar municipios como era Granada, con no hace muchos años rendimiento de red del 27%, que simplemente con aumentar el rendimiento de la red puedes recaudar perfectamente para el canon sin tener que subir las tarifas. Hay muchos ayuntamientos donde las tarifas no se suben a pesar de que se paga canon. Es decir, la empresa privada lo que tiene que poner en el ayuntamiento o en la entidad es su capacidad de gestión y de saber hacer. Eso en los municipios grandes y en las grandes capitales, pues es relativamente sencillo que una empresa pública lo pueda llevar a cabo porque tiene muchos medios y recursos. Es muy difícil encontrar un municipio muy pequeño donde una empresa pública del municipio lleve a cabo una gestión fantástica de casi todas las empresas públicas que tiene, porque eso a la vista está de las personas que trabajamos en municipios pequeños. Entonces, la empresa privada tiene mucho que hacer y mucho que decir y mucho que aportar, yo creo, en ese tipo de municipios y en los grandes, en colaboración con empresas como el Canal de Isabel II o como empresas públicas que tienen mucha potencia y mucha capacidad y muchos recursos, pueden llevar a cabo determinadas tareas, no a lo mejor en contratos a 25 años, pero sí, como decía, en contratos a más corto plazo. Por otro lado, respecto a si se puede tener la misma estructura tarifaria, como decía, yo no veo tampoco mucho problema en que existiera una estructura tarifaria que fuera similar. De hecho, cuando comunidades autónomas han querido aplicarla en el tema de la depuración, lo han hecho de hoy para mañana y no ha habido ningún tipo de problema. Se hace el caso en Murcia con la depuración. Se le retiró las competencias a los ayuntamientos, se le retiraron las depuradoras y se implantó una tasa autonómica de depuración y sigue Murcia estando donde está en el mapa. Es decir, si se quisiera políticamente que existiera una estructura de tarifa que fuera un poco más uniforme y donde más o menos no se dejara al albedrío de la imaginación política el que existiera una tarifa congruente con unos determinados bloques y unos determinados conceptos, pues no sería un gran problema. Yo creo que es más un problema de mentalidad que del poderlo llevar a cabo, porque de hecho hay pruebas que demuestran que sí que se ha hecho. Me remito a Murcia con el tema de la depuración, donde Aqualia gestionaba un montón de depuradoras que le fueron retiradas. Y por último, respecto a la tarificación por habitante, al final, bueno, se está trasladando un poco la idea de que si yo a un cliente le bonifico 3 metros cúbicos como tarifa social, pues ya poco más o menos que le he resuelto su problema de la pobreza energética. Pero si yo me cojo, por ejemplo, el problema de Vélez y cojo a un vecino de Vélez y le quito 3 metros cúbicos, le estoy quitando 33 céntimos de su tarifa, que son a lo mejor 60 euros. El hecho de tarifar por habitante, pues es una idea que lleva muchísimos años puesta sobre la mesa, no es nueva, pero que cuando uno se pone a llevarla a cabo en la práctica, la cantidad de burocracia que genera, de problemática para el vecino, de farragoseo de gestión, en muchísimos casos yo creo que no compensa lo que estás pretendiendo, porque pretendes beneficiar a determinados colectivos, a determinadas personas o a determinados ámbitos y al final le crea un farragoseo que esa persona justamente es que no tiene ni capacidad porque es neófito completamente en los temas. Entonces, al final, una persona que es prácticamente analfabeta en el tema del agua no puede llegar a pedir una bonificación ni hacer nada porque con toda la burocracia se pierde. Entonces, facturar por habitante, bueno, pues una idea muy buena, pero que en la práctica luego resulta complicada. Y luego quería un poco que tampoco se puede estigmatizar en el agua lo que está ocurriendo, es que estamos pasando un poco lo que pasa con los ingresos. O sea, en España hemos pasado de que una persona de 40.000 euros de ingresos es un rico y le comparamos con Emilio Botín y no es así. Una persona de 40.000 euros con 2 hijos, pues una clase media quizá tirando por bajo. Y aquí en el agua parece que una persona que tenga un chalet adosado que pueda consumir 20 metros cúbicos, pues ya es un rico al que hay que fustigarle. Y tampoco es así. O sea, hay muchísimas personas que hacen un uso súper responsable del agua, pero que hacen un uso cotidiano del agua y no tienen por qué fustigárselas tampoco como si fueran 2.000 metros cúbicos de consumo por contador. Y lo que ocurre muchas veces con la facturación por habitante, y lo hemos visto mucho en Málaga, que además lo hemos sufrido, es que nos hemos encontrado con muchas familias que no siendo clase alta ni súper ricos, pues poco menos se les está estigmatizando como ricos. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que tener mucha cautela
en dónde están los tramos de los bloques y dónde fijar quién es el que realmente hace un uso fastuoso del agua, que yo creo que en general eso atiende más a la educación de la persona, a la formación de la persona, a la motivación a que la persona use electrodomésticos de mejor calificación energética, de más bajo consumo, y a que se haga un uso responsable, que el que a una persona que realmente es rico le hagas que en lugar de pagar 100 euros de agua pague 200, porque es que ese ni se va a enterar, pero el que está en la clase media y que realmente lo sufre, ese sí le está fustigando, y le está fustigando mucho. Nada más, gracias. Gracias, Javier. ¿Alguien más en la mesa? Esther y Guillermo, como queráis. Hombre, sí, pero prefiero no hacer yo tan más de moderador que de ponente, si no te respondería. Esther, Guillermo. Sí, yo quería aclarar que cuando he dicho que me parece muy difícil el ir a una homogeneización, no me refiero a estructuras tarifarias, porque eso ya está en el reglamento. O sea, el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua desde el año 92 fue pionero en España, ya regula todos los conceptos tarifarios que pueden figurar en la tarifa de agua. Ahora, cuando se revise, que ya ha dicho la directora que vamos a trabajar ya, porque ya no cabe hablar de abastecimiento, o sea, tú no puedes hablar, tienes que hablar de ciclo integral, o sea, el saneamiento de recepción obligatoria, el abastecimiento indispensable y la depuración obligatoria según ley, con lo cual habrá que ampliar esos conceptos a ciclo integral. Yo me refería... Había hablado, yo arrancaba de la presentación de Ignacio, que hay una diferencia objetiva en cuanto a coste, por las diferencias, por las peculiaridades de cada sistema. Y además hay unas diferencias también justificadas por diferentes parámetros de calidad. Eso es objetivo. Ahora, a partir de ahí te encuentras además con que cada entidad local tiene competencias para fijar su tarifa y para determinar su imputación de coste. Con lo cual, tú puedes limitarte a financiar los costes de explotación o meterte además en financiar estructuras o en mejorar o en medidas ambientales o en medidas incluso, como dice la ley de agua, del recurso, ¿vale? Con lo cual va subiendo, y eso es opcional, eso es una atribución de las corporaciones locales que es muy difícil de decir, pues ahora te las quito. Pero yo me refería a eso. Es que aquí estamos entendiendo como que yo tengo una atribución como corporación local y eso ya de ahí para abajo no se puede mover. Y sí que se puede mover. O sea, a las corporaciones locales se le da la atribución sobre el recurso del agua y de la misma forma se le quita y no pasa nada. España seguirá en el mapa. Yo lo veo complicado. Igual, yo creo que se le quita igualmente lo mismo que se le da muchas atribuciones que luego se renuncian o no a comunidades autónomas, autonomías, diputaciones y no suele pasar nada. Y lo del tema de la cercanía del recurso y los costes, evidentemente, pero en el tema energético pasa exactamente igual. Los ciudadanos de Almaraz tienen una central nuclear allí que les costaría muy baratita la energía eléctrica y sin embargo la pagan a tarifa como el que tiene que transportarla 400 kilómetros. Y ahí nadie se pregunta por qué la energía eléctrica no vale más barata en Almaraz, que además sufre en la central, o en Vandellós, o en Garoña. Sí, nadie se pregunta eso. Poder se puede, O sea, yo no digo que no se pueda. Puede hacer, o sea, que te digo que es que porque un ayuntamiento tenga una atribución, eso ya va a misa. A mí me parece francamente difícil que una vez que ha habido un proceso de descentralización, son muchas cosas, tú puedas retirarle esa competencia a las entidades locales, en mi opinión, vamos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quería comentar a la pregunta que hiciste, Ignacio, respecto a la diversidad de precios y tramos, que da la sensación, incluso en la primera ponencia e incluso en la presentación, bueno, no ponencia, en la primera mesa y en la presentación incluso que se hizo de las jornadas, que aquí los municipios o las empresas suministradoras ponen la tarifa que quieren y que no hay normativa suficiente para... Yo creo que hay normativa algo diversa y que probablemente podía estar bastante mejor ordenada, pero sí que la hay. Es decir, las tarifas, ya sean precios privados o sean tasas, la tarifa media debe ser el coste del servicio. El coste del servicio. El coste del servicio entendiendo por el coste del servicio, incluyendo, si no se quiere gestionar a través de cánones, como tú, Esther, muy bien decías, el realizar inversiones, pues entendiendo que pueda haber unas partidas para inversiones. Lo normal es que las inversiones de andar por casa se gestionen con la tarifa y las inversiones que son más
bueno, pues de más entidad se gestionen con un canon, con su amortización a largo plazo. Pero sí que hay normativa. Está, para empezar, está el decreto 120 del 91, recientemente reformado, que dice bastante claro cómo deben ser las tarifas. Es verdad que no habla del tamaño de los tramos y dice cosas algo trasnochadas que probablemente están fuera de lugar al amparo de la nueva ley de agua, de las leyes de aguas españolas y andaluza y de la directiva marco, como es pues bloques de tarifas de precios decrecientes. Eso, bueno, yo la verdad no conozco ninguna ciudad que los tenga, pero en cualquier caso parece un anacronismo que esté puesto ahí, ¿vale? Por tanto, sí que hay normativa, está el decreto ese, pero es que no solo eso, además hay un decreto de la Junta de Andalucía, que creo que es el 365 del 2009, que regula cuál es el proceso de aprobación de tarifas, de aguas en concreto, ¿vale? Y dice muy claro lo que debe ser tenido en cuenta, los costes del servicio. Es verdad que no detalla cuáles son los costes con detalle, pero evidentemente un canon concesional que se vaya a destinar a hacer un teatro, pues no es un coste del servicio de agua. Por tanto, lo que está no es que falte normativa, sino que está mal aplicada. Está mal aplicada. La normativa existe y lo que hay que hacer es aplicarla. Porque y después hay una orden del año 84, es del 84 que citabas tú, que no por vieja parece, el Código Civil es de 1889 y nos sigue rigiendo y no pasa nada. Es decir, que no por el año 84 está desfasada. Dice cuáles son los costes que deben ser tenidos en cuenta y lo dice con claridad. Por tanto, el mensaje que se trasladaba a lo largo de toda esta jornada y que yo creo que es equivocado, que no hay normativa, no es cierto, la hay. Una tarifa que apruebe, que incluya la amortización del canon concesional que sea destinado a hacer un teatro, no debe ser aprobado como tasa y no debe ser aprobado como precio privado. Y no debe pasar el filtro ni del ayuntamiento ni pasar el filtro de la Comisión de Precios. Pero no hace falta normativa. Hace falta aplicar la que existe y quizá, pues en algunos aspectos, pues armonizar, pues bueno, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo quería trasladar, que sí existe normativa. Tal. Pero no solo eso, sino que además hay guías. Hay dos guías que yo sepa. Una guía es hecha por la FAM, donde participó ASA de manera muy importante en el año, no sabría decirlo, 95 sería por aquellas fechas, ¿vale?, donde se ha establecido una guía de tarifas, donde se definen cómo se deben hacer unas tarifas, cómo debe ser el informe de tarifas a aprobar por la Comisión a llevar a la Comisión de Precios o al Pleno Municipal, y donde se dicen cuáles son los conceptos que se deben llevar. Es verdad que no es una norma, pero ni falta que hace, en mi opinión, porque creo que hay normas que lo aclaran. Pero es que no solo eso, recientemente, y con un ánimo bastante armonizador, la FEMP, con un convenio, a través de un convenio con AEAS, lo siento, con AEAS, pues hizo pues también otro manual de tarifas donde quedan claros todos los conceptos que se deben recoger. Y ahí no está recogido que haya que dar un canon concesional para hacer teatros, hacer una fuente. Bueno, en la fuente tendríamos quizá, tendríamos, decir, si se usa para beber y ornamental y tal, la fuente y tal. Por tanto, sí que hay normativa y tal. Con respecto a si debe haber a la diversidad de precios y tramos. Bueno, la diversidad de tramos, los tramos tienen un solo objetivo, y es intentar penalizar el consumo no razonable y fomentar el consumo responsable o razonable y tal. ¿Qué sucede? Esto depende, es decir, si queremos que los tramos sean una herramienta eficiente para hacer eso, depende de cómo consuma cada persona. Es decir, si mi hija ve la tele 5 horas diarias y yo le pongo que el primer tramo son solo 2, pues ¿qué vamos a hacer? No le sirve para mucho. Quiero decir que depende de cómo sea el comportamiento de cada población. Y alguien podrá pensar que todos los ciudadanos de España consumimos igual. Bueno, pues creo que no exactamente. Sí creo que se puede adoptar un mismo tramo para toda Andalucía.
pero que probablemente no cumpliría su función de fomentar el consumo responsable y penalizar suficientemente, digo, suficientemente. Hay que pensar en ciudades que tienen muchísima estacionalidad, ¿vale? Por ejemplo, hay que pensar en ciudades donde hay abundancia de recursos, hay que pensar en ciudades donde hay sequía. Es decir, Málaga es una de las ciudades que probablemente menos consuma. Consumimos por término medio 110 litros por habitante y día. Por tanto, los tramos, se puede poner uno para toda Andalucía, si jurídicamente se resuelve por temas de competencias. No obstante, si queremos que sirvan a su fin, pues quizá habría que adaptarlo al comportamiento de consumo de cada población. No obstante, creo que sería interesante, sabiendo que la demanda de agua es bastante inelástica al factor precio, pues quizá un tramo único daría simpleza a las tarifas y haría que las facturas fueran entendidas por todos los ciudadanos mejor. Poner una tarifa para el ciclo integral, para todos los servicios, no tantos conceptos, y con un tramo único, y seguramente no se perdería mucha agua, puesto que hay herramientas más eficaces para fomentar el ahorro de agua, como son las campañas de sensibilización. Cuando salen en la tele, en la prensa, ahorre agua, que estamos en sequía, el consumo baja de repente un 20 o 25% del tirón. Por tanto, no quería decir nada más. Gracias. Vamos a intentar que haya tiempo también para la participación. Había 3 palabras pedidas, una aquí, Santiago, y aquí también. Por ese orden, intenten, por favor, ceñirse a los temas que estamos debatiendo en la mesa y también, por favor, ser breves en la introducción de las preguntas. ¿Vale? Gracias. Ya, buenas tardes. Santiago Benítez, soy coordinador de la nueva plataforma por el agua de Granada. Vamos a ser rápido, ya que queda muy poco tiempo y mucha pregunta, yo creo. Bueno, me alegro que este señor, representando una empresa privada, se alegre el mismo que la ciudadanía. Sí, usted fue. Disculpe, mi empresa es una empresa... Sí, o sea, no tendría ningún inconveniente en trabajar en una empresa privada, pero mi empresa resulta que es pública 100%. Somos la empresa que suministramos el agua a la ciudad de Málaga y capital 100% municipal. Perfecto. ¿Vale? Pues hemos estudiado para participar en Granada, que todavía no está permitido. Bueno, primero siento mi acento de emigrante de vuelta a su tierra, así que bueno, voy a hacerlo lo mejor posible. Hemos estudiado los precios, efectivamente, de Emasagra, Aguas de Barcelona en Granada, en 2 pueblos. Son los 2 primeros. En Churiana de la Vega ha subido de 83% en 8 años. Estos 6 meses pasados, 6 meses, ha subido de 45% el agua. Es un estudio, hemos sacado evidentemente el canon autonómico, hemos sacado el IVA, todo lo que no es agua, porque también facturan la basura, efectivamente, con el agua. Otro pueblo, Maracena. Maracena ha subido el agua del 94%, del 98 al 2002, pasó de pública a privada. En 17 años ha estado multiplicado por 4. El IPC en 17 años ha aumentado de 52%. Estamos hablando de un aumento del agua multiplicado por 8 respecto al IPC. Se ha hablado de pobreza hídrica. Efectivamente hay una crisis tremenda en España, pero no solo hay una crisis. Cuando se sube el precio del agua 8 veces más que el IPC, daña a la ciudadanía también, y no solo por la crisis, ¿no? Bueno, se ha hablado también del canon fijo, más bien también el variable. Bueno, el fijo, la ciudad de Otura, por ejemplo, se dio 300.000 euros. De los 300.000 euros no hay nadie que sea capaz en el ayuntamiento de saber qué se ha hecho con ese dinero. Nadie lo sabe. Estamos investigando, pero no tenemos respuestas. ¿Qué más? Ahora, un apunte muy personal, porque bueno, he vivido 48 años en Francia, conozco un poquito la problemática de la que se ha hablado en Montpellier. Ha remunicipalizado este año en enero, ha bajado el precio del 10%, y tengo información, pero muy personal, de un alto mando Veolia. Veolia era el antiguo accionario de FCC, la segunda empresa del agua privada en España, diciendo que de todo modo hay alguna concienciación de la gente,
mejora de la tubería, lo que sea, ¿no? en la casa, y eso ha permitido bajar efectivamente, y yo veo que aquí en España también, bajar el consumo del agua. Pues automáticamente, porque baja el agua, tiene que subir el precio, porque hay que mantener los beneficios. Eso dicho por un alto mando de Veolia en Francia. Bueno, se habla mucho de Francia, lo siento. El modelo participación privado-público es una importación. Eso lo han creado hace 150 años los franceses. Se ha importado 100% en España, casi igual. La importación del sistema de gestión del agua en participación pública-privada es un invento francés. Lo han traído aquí Suez y Veolia, la dos empresas. Tenemos ahora Suez en Granada, que es agua de Barcelona, ¿no? Pues nada, hay un documental que salió en el año 2011 que fue difundido en todos los grandes países de Europa, menos uno, España. Conozco directamente los que lo hicieron, Water Makes Money en inglés, el agua, el negocio del agua. La página web que hicieron en España fue destruida. ¿Quién tenía interés en hacerlo? No lo sé. La realidad es que yo veo muy poca concienciación en España respecto a cómo se gestiona de verdad la realidad de la gestión privada del agua en España. Y eso ha ayudado. Ahora tengo una copia que se la quiero dar. Bien, muchas gracias. Si alguien de la mesa quiere responder a esta intervención y la anterior que se quedó sin respuesta, si alguien quiere responder por parte de la mesa, en realidad más que yo agradecería que se hicieran preguntas, más que reflexiones, Ignacio, porque si no es difícil a veces contestar. Ignacio, ¿me permite? Guillermo. Sí, quería, no me resisto a comentar ligeramente lo que usted ha dicho. Usted ha dicho que un señor de Veolia le dijo que como se disminuía el consumo hay que incrementar el precio porque hay que mantener los beneficios. Eso puede ser cierto para Veolia, pero yo no me resisto a explicar una cosa más. Los servicios municipales de agua tienen un porcentaje altísimo de costes fijos. Altísimo. Quiere decir, bueno, voy a decir un número al azar, aunque, bueno, no al azar, en función de la experiencia, pero no el número exacto, pero puede ser el 70%, pueden ser costes fijos. Por tanto, si, como pasa en Andalucía, la cuota fija solo puede alcanzar el 30% de todo esto, significa que hay costes fijos que se están financiando con precios variables. Significa que cuando baja el consumo, pues o se ajustan las tarifas o puede haber un desequilibrio. Yo no digo que además el señor de la empresa privada estuviera preocupado por su beneficio, pero sí que quería explicar esto porque me parece relevante tener en cuenta que los servicios de agua, como tienen consumos más o menos estables a lo largo del tiempo, pues la práctica y la legislación lo que hace es decir que los costes variables se estén financiando con tarifas, los costes fijos se estén financiando con tarifas variables. Eso, cuando hay un descenso muy notable del consumo, genera desequilibrios en el servicio, que aquí en el caso de Málaga, que somos una empresa pública y no podemos estar y no tenemos, digamos, la problemática que usted citaba, aunque no debíamos tenerla, en el caso de Málaga, pues puede generar distorsiones de desequilibrio. Simplemente digo que hay que tenerlo en cuenta, que no siempre, es decir, una reducción del consumo no puede trasladarse directamente a una reducción de las tarifas. Gracias. Sí, bueno, la verdad es que Guillermo ha puesto sobre el tapete una de las paradojas del sistema de agua. Se ponen tarifas para incentivar el ahorro y si conseguimos el éxito y tenemos más ahorro nos encontramos con que la tarifa se nos vuelve deficitaria y tenemos que buscar cómo incrementamos esos ingresos. Es una paradoja, lo cual no quita que el objetivo debe ser el que es y debe de seguirse buscando tarifas que incentiven ese ahorro. Santiago tenía una pregunta. ¿Quiere? Vale, por dar un poco de... Bueno, es verdad, el primero... La pregunta de la depuradora de... ¿Dónde era?
Realmente no te puedo responder porque no conozco el caso en concreto. Es la Dirección General de Infraestructura y Explotación del Agua quien hace el seguimiento de los convenios. Si efectivamente ya se ha hecho la explotación, entiendo que le corresponde al Ayuntamiento. Entonces sí que hay un control a posteriori de los vertidos, que me imagino que si el Ayuntamiento incumple será a través del control de los vertidos que pueda haber algún tipo de sanción. Pero tampoco es mi especialidad y no puedo darte la respuesta concreta. Vale, insisto en que intentemos centrándonos en los temas de debate en esta mesa. ¿Puedes pasar el micrófono allí en aquella esquina? Santiago, levanta la mano que si no, no saben dónde anda. Hola. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Santiago Gutiérrez, consejero delegado de Medina Global, que es la concesionaria pública del servicio de agua del municipio de Medina Sidonia, en Cádiz. Para empezar, yo quiero felicitar y mucho a la Defensoría por el informe que aquí se presenta hoy, porque además de como operador estamos muy de acuerdo con lo que se recoge en esta síntesis, pues creo que se ha avanzado muchísimo. Y yo pongo como referencia las jornadas en las que tuve ocasión de participar hace apenas 1 año y medio sobre pobreza energética, donde todavía había operadores, sobre todo representantes de los operadores privados, que ponían en duda que hubiera corte de suministros de agua en Andalucía y en España. Esto está en internet, se puede ver. Y hemos pasado de el no reconocimiento siquiera del problema a presentar un informe que ya recoge de forma detallada, creo yo, las principales consecuencias del problema que realmente está afectando a los ciudadanos, que es la falta de, como dice el logo, garantías y derechos de los usuarios en el servicio de agua. Decía antes un compañero por ahí que la garantía de derechos y de suministros mínimos era una cuestión de voluntad política. Yo creo que es una cuestión política, pero que no es una cuestión de voluntad. Desde que en 2010 se aprobó el derecho humano al agua, es una obligación de los poderes públicos legislar, regular el derecho de los ciudadanos a acceder al agua independientemente de condiciones económicas y sociales. Y aquello que desde el poder local, que es competente en materia de agua, lo siento, hay compañeros que no están de acuerdo en que los ayuntamientos seamos competentes en materia de agua. Están en contra de la ley de base del régimen local, de la Constitución española y de lo que establece el Estatuto. Pero mientras no se cambien todas estas leyes, nosotros somos los competentes en materia de agua. Y los que estamos peleando por la garantía de los derechos de los usuarios, estamos jurídicamente desamparados. No tenemos seguridad jurídica en nuestras actuaciones. No tenemos seguridad. Y nosotros exigimos, no pedimos, porque así lo dice nuestra Constitución, por la aprobación en la ONU que se hizo de ese derecho, que se regule para que los ayuntamientos y las empresas públicas y privadas que están actuando en el servicio puedan hacerlo con garantía jurídica. Yo creo, y ya en el ámbito económico, que primero, en la dicotomía tasa-tarifa yo comparto el espíritu de la tasa. Y la tasa permite el control del servicio y permite, porque requiere informe de intervención, que cuando se suba el precio del agua se haga única y exclusivamente para recoger los costes del servicio. Y no seamos incautos. La aplicación de estos principios va a llevar a la modificación de multitud de leyes. No solamente a la incorporación de este principio humano al reglamento domiciliario, a la ley del agua, sino que esto entra en contradicción directa con otras leyes, con la ley de Hacienda Pública, con los criterios de estabilidad presupuestaria, con los criterios que se están teniendo ahora mismo en política económica. Es un choque que tendremos que resolver y que tendremos que adaptar en la normativa. Y, como iba diciendo, en el ámbito de la tasa, para los operadores públicos, la tasa es el elemento natural para nosotros. Tenemos que cobrar lo que vale el servicio. Y aquí entra un elemento fundamental. Ha dicho uno de los compañeros que el canon, bueno, habla del canon y de las obras hidráulicas. Yo lo quería explicar un minuto. Hay un principio, que es el principio de recuperación de costes, que se establece en la normativa marco como principio orientador para homogeneizar el sistema de precios y hacerlo medioambientalmente aceptable. Porque la DMA es una normativa medioambiental. Y cuando se tradujo al ordenamiento jurídico español en la ley de texto refundido de la ley de agua, no incluía a las obras como parte del principio de recuperación. Y luego, cuando se traduce a la normativa autonómica, a la Ley de Agua de 2010, cuando dice ya la Ley de Agua 2010 que tendrán que incorporarse en la tasa, en lo que pagan los usuarios, las obras de infraestructura, el coste de la propia gestión, los consorcios, los costes medioambientales, etcétera, etcétera. Yo creo que si incluimos todo eso, no vamos a poder aplicar el derecho humano porque subiría el agua de manera astronómica, si ya lo estamos viendo. Os pongo un ejemplo en Cádiz. 6 días de corte de suministro en el municipio de Medina y de Patena de Ribera por una rotura en la red de agua en alta. Tuberías de 2.000 milímetros que cuestan 1.200.000 euros por kilómetro.
¿quién va a pagar eso? Porque si aplicamos el full cost recovery, lo tendrían que pagar los usuarios del servicio de agua. Eso es inviable. ¿Cuánto tenemos que subir en nuestro pueblo las tarifas? Por tanto, yo es que niego la mayor. No estoy de acuerdo con el principio de recuperación de costes en una visión maximalista donde se incluyen las infraestructuras hidráulicas, sino que tiene que cumplir el objetivo de recaudar lo que cuesta el servicio a los usuarios y lo que cuesta el servicio a las empresas de agua. Para eso no está el dinero de las tasas, porque las tasas son regresivas económicamente. Las tasas no reconocen el principio constitucional de que pague más el que más tiene. Pagan más tasas el que más consume, no el que más tiene ni el que menos tiene. Y también choca con la reserva de ley que tenemos en el ayuntamiento para poder hacer bonificaciones a los usuarios que ahora mismo son vulnerables. Porque no podemos hacerlo porque tenemos reserva de ley. Pues si aplicamos ese derecho, tendremos que cambiar la ley de Hacienda que afecta a los ayuntamientos para poder hacer bonificaciones en este sentido. Por tanto, principio de recuperación de costes sí, pero para la gestión, las infraestructuras hidráulicas las tiene que pagar el Estado en sus diferentes administraciones con fondos propios, como se ha hecho siempre en este país. ¿O alguien se cree que el sistema de pantanos que nosotros tenemos se podía haber hecho en algún momento de nuestra historia con el principio de recuperación de costes? ¿Cómo van a pagar los usuarios directamente los pantanos que cuestan miles de millones? ¿O la red eléctrica? Eso es inviable. Eso es inviable. Entonces, lo que nosotros defendemos es unas tarifas baratas para cumplir el derecho humano al agua, que se garanticen los suministros mínimos vitales, que no se aplique full cost recovery, es decir, principio de recuperación completa de los costes, que no haya ningún tipo de canon que financien obras en las tarifas del agua porque eso encarece el servicio, sino que las obras se hagan a través de fondos de los ayuntamientos, de las administraciones, fondos, por ejemplo, de inversión, ayudas europeas. Las depuradoras se han hecho con ayudas europeas, no se han hecho con full cost recovery. ¿Qué va a pasar cuando no haya ayudas europeas para seguir invirtiendo en nuestras infraestructuras? Entonces, esto es un tema muy complicado, pero desde luego nosotros lo que defendemos es, cuidado, gestión pública, porque estamos hablando de un oligopolio que escapa del control de los ayuntamientos, a no ser que se regule y a no ser que haya una manera de que los cánones concesionales se prohíban y una manera también de que no se puedan hacer adjudicaciones a 20, 25, 30 años porque escapa al control municipal, porque se impone la voluntad municipal a otras legislaturas. Yo no me quiero alargar más, pero desde luego lo que sí creo es que tenemos que garantizar la incorporación de esos principios a todos los niveles legislativos. Vale, muchas gracias, Santiago. Ruego brevedad, porque es que si no, no va a dar tiempo. No sé si sabéis que las jornadas se están emitiendo en streaming, en directo, a través de nuestra página web. Y me consta que llegan también preguntas a través de Twitter de personas que la están viendo. Tenemos preguntas que llegaron a la página web antes. Va a ser prácticamente imposible que salgan todas. Al menos sí me gustaría que de los que aquí estáis, ya que os habéis molestado en venir, salgan el máximo de preguntas. Había una pendiente aquí, me piden otra más. Esta estaba antes, si no te importa, por seguir un poquito el orden que había anterior y tener en cuenta una cosa, nos quedan 10 minutos. Luego, por favor, brevedad y, a ser posible, concisión en la exposición previa. Gracias. Yo voy a intentar ser breve, pero es verdad que no voy a hacer una pregunta, voy a hacer también una reflexión o una puesta en valor, ¿no? Vengo en representación a esta jornada de Facua Andalucía, pero sí que es cierto que como Facua Málaga he vivido en primera persona el proceso que Guillermo ha relatado con la puesta en marcha de la tarifa por habitante. Yo quería decir que la tarifa por habitante, con todas las complejidades que se acompañan de puesta en funcionamiento, es el único sistema de tarifa de agua que verdaderamente cumple el cometido de gestionar la demanda para tener un uso eficiente del recurso, o sea, bonificar el ahorro o el buen uso y penalizar el derroche. Otro tipo de estructuras tarifarias de bloques que no tengan en cuenta el número de habitantes que hay en la vivienda no pueden cumplir este cometido, porque es que tú no puedes penalizar a una familia porque pase tantos metros si no estás teniendo en cuenta que es que hay 4 personas allí consumiendo o solo hay una. Entonces, eso pues, en primer lugar, que es cierto, que es muy complejo, que lo hemos vivido, como digo, en primera persona y nos ha repercutido mucho incluso hasta la salud, ¿no?, a todos, el poner esto en marcha, pero que hay que ponerlo en valor y que a lo mejor resulta que es que este es el sistema que más fácil hace explicar, por todo lo complejo que es, realmente es el único que explica de verdad que existan los bloques en una tarifa del agua. Nosotros es verdad que en la primera fase, y sin querer abrir un debate porque creo que ese debate se superó con la segunda fase, Facua sí que se puso en contra de la primera tarifa, no por el modelo, porque ya digo que estamos de acuerdo con la tarifa por habitante, pero sí en los precios, ¿no? Sí que es verdad que estamos muy satisfechos con el segundo proceso de participación y de consenso, pero también he de decir
bueno, Guillermo Cao ha dicho que traíamos nuestra carta a los Reyes Magos. Yo quiero decir que traíamos pretensiones, ¿no? Que suena mucho más bonito. No, es una broma, no es un ataque, vaya. La cuestión es que nosotros, la pretensión que traía Facua Málaga a esta mesa, aunque estamos satisfechos con el resultado porque se ha amortiguado la subida de precios en las viviendas con menos habitantes y además se ha ampliado muchísimo el fondo social, que entendemos que eso es un gran avance que hemos conseguido, la pretensión nuestra era que el tamaño de los bloques estuviera relacionado con algún tipo de parámetro, bien parámetros como el consumo medio, bien el parámetro del mínimo vital, alguna referencia de cuánto debe consumir una persona o qué consideramos que es derrochar el agua o ahorrar el agua. Y yo creo que ese es el gran problema en realidad de la complejidad de las tarifas que no se entienden las facturas. Es que hay en sitios que el primer bloque tiene 3 metros, en otros tiene 7, en otros tiene 20. ¿Tú cómo explicas? Entonces, esa pretensión nuestra en la mesa era haber modificado el tamaño de los bloques. Tenía un inconveniente y es que si tú amplías el tamaño del bloque y vas a dar más agua, tienes también que modificar el precio de ese bloque. Y hubo muchísimas reticencias por parte, sobre todo, de los grupos políticos, de tener que salir a la calle a explicar una subida de precios que venía aparejada de un aumento en el bloque, ¿no? Pero es por lo mismo, porque ya hay una real confusión en la ciudadanía de por qué hay bloques en la tarifa del agua y realmente la confusión viene de que es inexplicable a no ser que tú apliques una tarifa por habitante y unos bloques que estén relacionados con los niveles de consumo. Aparte de eso, quería decir también que no se ha dicho que, bueno, hay una comisión, creamos la comisión consultiva para solventar todas las dificultades, que, pues como lo de los estudiantes, las familias separadas que tienen niños que tienen la custodia compartida, todo eso nos dio muchos quebraderos de cabeza, pero hoy por hoy la comisión funciona muy, muy bien. Ahora, hay un problema muy grande, que no hemos sido capaces de solucionar y que ha quedado fuera de la tarifa por habitante en la que será la nueva ordenanza del agua en Málaga, y es el tema de los totalizadores, de los contadores comunitarios, en los que es imposible poder aplicarle esta tarifa por habitante y que creemos que, bueno, aquí en Málaga estamos haciendo lo que podemos para promover la sustitución de los totalizadores por contadores divisionarios, pero que realmente creemos que debería haber una implicación de otras administraciones en solucionar este problema. Sobre todo, vamos, se dice también en el informe, el canon de la Junta ha tenido que quedarse sin edie y su aplicación, pues por lo mismo, porque es complicado bueno, promover ese cambio de contadores sin haber una ayuda que estén con ello, ¿no? Gracias, María Dolores. Nos quedan 7 minutos. Yo quisiera que los últimos 5 los miembros de la mesa pudieran al menos dar una última palabra, con lo cual no voy a poder dar muchas más palabras. Había una pedida allí al fondo, siento que ya la tuya, porque es que si no es imposible, porque son 7 por alusiones. Pues por favor, no más de 1 minuto, no puedo cortar micrófono, pero rogaría que no más de 1 minuto, porque si no... No te preocupes, yo la verdad voy a hacer una pregunta, simplemente, antes de nada, pues felicitarte por la introducción, sobre todo lo que al principio de la mesa, cuando ha hecho la reflexión de que efectivamente habría que cambiar el modelo legislativo y acabar con este debate entre tasa y precio. Estoy absolutamente de acuerdo de que tiene que ser de rango de ley, esto hay que darle una vuelta y volverlo a legislar. No tiene sentido, por ejemplo, el compañero que hablaba antes de la tasa, pues choca absolutamente en contra de cómo se llevan los procedimientos actuales en cualquier compañía de agua. La facturación continua, etcétera, etcétera, sabéis de lo que hablo, que un ayuntamiento va a estar aprobando un padrón todos los días porque se leen los contadores a diario. O sea, hay rangos que... O sea, la verdad no quiero extenderme porque hay que ser breve, pero habría que darle una vuelta de tuerca a todo esto. Lo que sí me gustaría preguntarle a Luis sobre el tema de los cánones anticipados. Yo, mi opinión personal, evidentemente, creo que el legislador ha perdido hace un par de años con la antigua reforma una oportunidad perfecta para haberlo laminado, porque pienso humildemente de que eso tiene su repercusión sí o sí en la tarifa. No hay que ser muy torpe para pensar que cualquier compañía que suelta un canon anticipado de 20, 30 millones de euros, evidentemente, si lo hace con recursos propios, con sus costes financieros, y si lo hace con recursos externos, pues ya ni cuento, ¿no? Pero por otro lado, la pregunta es la siguiente: ¿qué opinión te merece, al hilo de los cánones anticipados, que muchos ayuntamientos que nos estamos encontrando que tienen techo de suelo, o sea, techo para la hora de poderse financiar, a sus propias compañías de agua
la mayoría de ellas públicas, le están poniendo, bueno, pues un canon por instalación o por tubería o patatín o patatán. Y quería saber tu opinión al respecto de eso. Gracias. Un momentito, Luis, antes de contestar, porque ahora vamos a poder hablar la mesa y tú, por alusiones, serás el primero. Tenemos otra por alusiones aquí con la que terminamos. Ruego que sea breve. Hola, buenas tardes. Federico Sánchez, de Masagra, Granada. Por alusiones al representante de Plataforma y Cultura del Agua en Granada, pues ponerme a su entera disposición para aclarar las dudas que ha expresado y decirle solamente a forma enunciativa que según el estudio de Facua del año pasado, comparando las tarifas en toda Andalucía, 10 metros cúbicos, la de Granada es la segunda más barata tras Málaga. Así que, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y respecto a los porcentajes que dice de incremento en algunos municipios del área metropolitana, son porcentajes. Veamos el no el porcentaje que ha supuesto, porque hay que ver de dónde se parte el suelo. Por tanto, únicamente, pero brindarme a su entera disposición para aclarar las dudas y no hacer de esto un debate, sino a vernos, ya te pongo cara, a vernos y comentar, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por la brevedad. Concluimos con una intervención de los miembros de la mesa. Empieza Luis, que además ha estado muy calladito durante un rato. Tenemos poco tiempo también, Luis, te lo tengo que decir. El que me conoce sabe que hoy me he portado muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, indudablemente, empezamos con el principio inicial. El derecho humano al agua significa, entre otras cosas, que nada de aquello que no tenga nada que ver con el agua debe estar imputado en el recibo del agua que al final pagan los ciudadanos. Simple. Si esta especulación se produce a través de un mecanismo financiero que supone la privatización, muy mal hecho, y sabemos sus consecuencias. En todos los casos que conozco, supone incremento de tarifa. Exactamente igual, si al final a una empresa pública la estás utilizando a través de cánones de maniales, etcétera, etcétera, para recaudar dinero y utilizarlo para otras cosas, y además lo haces de una manera opaca, sin transparencia, etcétera, etcétera, consecuencia, especulación, subida de precios y, por tanto, vulneración del sistema. Creo que es importante, independientemente de los mecanismos, que la transparencia sea uno de los objetivos de la gestión pública del agua. Necesitamos mejorar la gestión poniendo la participación, los indicadores de gestión y la rendición de cuentas como los principales pilares que sostienen este sistema. Ya se está haciendo en otros países, creo que tenemos músculo aquí para hacerlo y estamos ante un reto que creo que debemos de cumplir. Muchas gracias. Para terminar, yo creo que por orden en que no se ha intervenido últimamente le tocaría a Javier, después, si te parece, Esther, Guillermo podría cerrar. Yo, para terminar, quería hacer una pequeña reflexión. Yo entré en Aqualia, no era Aqualia, era otra empresa, en el año 92, y a lo largo del 92 y de esta trayectoria he estado por muchos ayuntamientos pequeños donde he visto cómo la empresa privada ha permitido que en muchos ayuntamientos que no tenían zonas del ayuntamiento abastecidas con agua potable, en algunas ni tan siquiera había agua, como en Denia en el año 94, donde el casco urbano de Denia no tenía agua potable, la iniciativa privada y el trabajo de las personas que estaban allí permitían que muchas personas que no tenían abastecimiento de agua potable lo hayan tenido. Cualquiera que conozca el trabajo de las personas, de las empresas privadas en pequeños municipios, podrá ver cómo son personas muy dedicadas, personas que diariamente echan muchísimas horas a su puesto de trabajo y que velan tanto o más, quizá más, que la empresa pública, porque el servicio se preste y se preste en determinadas condiciones y los ciudadanos estén lo más satisfechos posible en cuanto a la prestación del servicio. Gracias. Yo, como vengo de la Consejería de Medio Ambiente, me gustaría hacer una reflexión en cuanto hay que buscar un equilibrio entre los distintos derechos y obligaciones. Hay un derecho, el agua es un derecho humano, ¿no?
pero la preservación del medio ambiente en el que vivimos es un derecho y es una obligación. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría destacar que la Ley de Agua, que además es un mandato parlamentario, o sea, se podrá cambiar, pero hoy por hoy es lo que hay. Cuando hablamos de recuperación de costes, antes hemos hablado de otros principios. Primero, de preservación, conservación y restauración del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos. El segundo es el uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos. El tercero es la protección de la salud en todos aquellos usos destinados al ser humano, etcétera. Y cuando llegamos al punto 11, para poder cumplir con todos los anteriores, que son principios que todos queremos y deseamos, entonces, dice la ley, recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua, que incluye todo esto. ¿Por qué? Porque si no, no es viable. Si no tenemos los mecanismos financieros que nos permitan preservar ese medio ambiente, no es posible tener ese medio ambiente que todos queremos. Entonces, igual que dice Luis, que en la factura del agua no debe de ir nada que no sea del agua, yo entiendo que debe de ir todo lo que sea agua. ¿Por qué? Porque si no, no valoramos. O sea, si no pagamos lo que nos cuesta, no lo valoramos. Y entonces ese uso racional y eficiente se hace si sabemos lo que realmente nos cuesta el recurso, independientemente de que después pueda haber bonificaciones o ayudas para colectivos más desfavorecidos. Y yo con esto termino. Gracias. Muchas gracias. 3 reflexiones. Una, dicotomía tasa-precio. Bueno, hemos visto que en la práctica parece algo irrelevante por las prácticas que se están siguiendo. No obstante, a mí me gustaría resaltar una cosa, y es no tanto la naturaleza jurídica de la contraprestación ni las ventajas y desventajas que tiene una cosa u otra, sino que el hecho de que el operador del servicio y responsable del servicio tenga la autonomía suficiente para que los dineros recaudados por las tarifas vayan verdaderamente al servicio de aguas. Eso, en algunos casos, podía no producirse si se aplicara estrictamente un régimen tributario de tasas, porque probablemente el recaudador no podía ser la entidad suministradora. Esto generaría distorsiones, en mi opinión graves. Por tanto, no digo que sea un mal modelo, lo que digo es que cuando decidamos estas cosas y se decidan y tal, se tengan en cuenta. Segundo, bloques propuestos. Me preocupa del informe del defensor, que debo decir que me parece fantástico y me parece un informe impoluto en cómo expone la situación actual, y la verdad que doy gracias a que alguien haya hecho este compendio y este análisis tan profundo. Sin embargo, me preocupa algunas cosas. Concretamente, hay parece una propuesta de tamaños de bloques. Y es verdad que el propio informe dice que no tiene aplicación a las empresas o las ciudades que facturamos por habitante. No obstante, extrapolando esos tamaños de bloques, que dice de 0 a 8 al mes para una vivienda media de 2,63 habitantes, pues extrapolándolo a bloques por habitante, pues quiero reflexionar que en el primer bloque, en Málaga, el 74% de los metros cúbicos que factura la ciudad irían al primer bloque. Y para que os hagáis una idea, el coste medio variable en Málaga es de 1,45, el coste medio variable es de 1,45 y el precio medio variable del bloque 1 es 0,699. Por tanto, cuidado con los tamaños de los bloques, y no hay ningún problema, porque al final puede tener equilibrio financiero un servicio que tenga el 74% de todos sus metros cúbicos muy subvencionados. El problema es que quien lo están sosteniendo son los que consumen el metro 75, 76, 77 y hasta el 100. Y eso lo hace más inestable, más peligroso de que se pueda desequilibrar, porque bueno, pues hay que tener cuidado nada más con el tamaño de los bloques. Y quería ponerlo en contexto para saber que ese tamaño de bloques en Málaga supone que en el bloque 1 está en el 14%, en el bloque 2, el 74%, en el bloque 2 el 14%, en el bloque 3 que se propone el 6% y en el bloque 4 el 5%. Por tanto, simplemente cuidado. Y por último,
En la presentación, en la primera mesa, se habló de cuánto cuesta las acciones sociales que hacen las empresas. Bueno, no me resisto a decirlo. Estoy muy orgulloso del Fondo Social que tiene EMASA y que tiene el Ayuntamiento de Málaga a través de EMASA. Ese Fondo Social, quiero que sepáis que es aproximadamente, bueno, es 500.000 euros anuales, que si para pagar una factura de EMASA que de un consumo de 100 metros cúbicos por habitante y día, que es el consumo establecido por la OMS como el óptimo para que no haya problemas de salud, para pagar una factura de ese estilo, de ese consumo, pues con ese fondo se podrían atender a 10.000 personas. ¿Vale? Es para ponerlo un poco de contexto. Y 500.000 euros respecto al presupuesto de masa de las tarifas de agua es un 1%. Bueno, como estoy muy orgulloso de ese fondo, aunque no sea cuestión de esta mesa y no voy a estar en la mesa que se habla del Fondo Social, pues dejadme que ponga esa cuña. Muchísimas gracias, Ignacio, y a todo tu equipo. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Respecto a la cuestión, ahora por alusiones, que se cita en el informe, está basado en un cálculo del consumo medio de Andalucía. Evidentemente hay poblaciones que tienen un consumo superior medio y poblaciones que tienen un consumo medio inferior. Además es una simple propuesta así como muy general basándonos en unos datos básicos, pero me parece muy oportuno lo que dice, muy interesante, y estoy seguro de que los expertos que sois vosotros lo tendréis muy en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Con esto concluimos esta mesa. Yo creo que ha sido bastante interesante y ha habido el debate dentro de lo posible y dentro de lo que el tiempo permite. Os recuerdo que esta tarde a las 4 reanudamos la jornada. Hay dos mesas muy interesantes, una sobre fraude, averías y otra sobre atención a la clientela y procedimientos de reclamación. Os emplazo a que vengáis y gracias por vuestra atención.